Buenos días, mi nombre es Keila Enríquez y estoy con mi compañero Alexis y mi compañera Sara. Hoy tengo el gusto de realizar una entrevista a la trabajadora social. Buenos días, mi nombre es Noemí Mendoza y yo en el momento actual trabajo en DIF Jalisco. El propósito de esta entrevista es saber más sobre su experiencia profesional y los retos que enfrenta diariamente en este labor. Agradezco de antemano que comparta sus conocimientos y por su disposición con nosotros para esta entrevista. Bueno, yo le voy a hacer la primera pregunta que viene aquí y dice, ¿qué le motivó a estudiar trabajo social? Me motivó el acercamiento con otra trabajadora social, pero en el área de salud. Entonces tenía una situación yo de salud y ella fue la que le dio seguimiento en el hospital. Entonces ahí fue cuando tuve el primer contacto con la carrera y obviamente que fue. Y bueno, ahorita en el trabajo que tiene actualmente, ¿cuáles son las principales funciones que desarrolla aquí en el DIF Jalisco? Yo soy trabajadora social de atención a casos, entonces mi contacto directo es con la población, con las personas que llegan a hacer la petición directa a DIF Jalisco porque tienen alguna situación, porque quieren alguna orientación social, o también hacemos las visitas domiciliarias para valorar los apoyos asistenciales que brinda la institución, como pañales, sillas de ruedas, hemodiálisis. Entonces yo soy una de mis funciones principales es la atención a la población directamente. ¿Qué habilidades considera que son esenciales para el trabajo social? Habilidades directamente es la comunicación. La entrevista también es una parte esencial y también el lenguaje no verbal es una parte que es fundamental para nosotros porque efectivamente en nuestro quehacer diario tenemos cualquier persona puede llegar a tratar en una comunicación, pero cierto es que si no tienes estas habilidades desarrolladas pues vas a caer en alguna situación o vas a generar alguna situación porque hay gente muy demandante que se acerca con nosotros. Entonces si no tienes esas habilidades más desarrolladas, pues sí, la gente te llega a considerar totalmente. Justo como mencionan de ese el lenguaje no verbal es como tener la habilidad de observar, ¿no? Exactamente, sí, porque obviamente desde que la persona va entrando, no es que juzgues, pero sí tienes que tener esa habilidad desarrollada porque en mi espacio de trabajo pues hay muchas personas asistencialistas que obviamente ya saben llegar a la institución y a lo mejor ya pidieron una silla de ruedas, ya la obtuvieron, pero aquí vienen y piden otra. Entonces desde que entra tú dices, no, él ya tiene una pericia, ya sabe cómo manejarse en la institución y obviamente si tienes esa habilidad pues vas a detectar y él te va a poder decir, ¿sabe qué? Es que ya fui a tal lado, ya fui a tal lado y eso te va a ayudar en el trabajo. Y metiéndonos un poquito más a fondo a su labor, ¿cuál ha sido uno de los casos más desafiantes a lo largo de su trayecto? Mi enfoque principal, o a lo mejor tengo más experiencias con los adultos mayores. Y en su momento me tocó atender un caso donde reportaron a una adulta mayor que estaba en su vivienda, pero que 15 días atrás había sido atropellada. Y la señora ingresó arrastrándose a su casa y esos 15 días la señora jamás bajó de su casa. Entonces cuando nosotros llegamos a hacer la visita, efectivamente la señora tenía fractura de cadera y estaba ya enllagada, endulzonada, porque ya estaba sucia, estaba sucia porque ya no se había parado de su cama. Entonces yo creo que ha sido el que más me ha marcado huella en el trayecto de mi carrera. Sí, estuvo muy fuerte, pero... ¿Y qué tipo de población es a la que usted mayormente atiende? Principalmente me enfoco en adultos mayores porque obviamente mi carrera me ha llevado a tener un poquito más de experiencia con los adultos mayores, pero en mi área de trabajo es a toda la población, pueden ser niños, mamás, papás, familiares de personas que han fallecido porque hacemos también trámite de servicios funerarios, entonces es población en general, no es como que digas, tú atiendes de tal rango a tal rango, no, en mi área de trabajo es general. Y como por ejemplo con la situación que nos cuentan, ¿cómo manejaste tu situación emocional? Porque imagino que fue algo duro, ¿no? Fíjate que yo creo que también tiene que ver mucho, yo creo que cada uno conforme vamos avanzando en la carrera vas viendo, ¿no? Tu ámbito de competencia, dices, aquí tengo más habilidad, acá me cuesta más,
pero cierto es que yo ya tenía un tiempo trabajando con adultos mayores y entonces mi pensar siempre ha sido, los adultos mayores a fin de cuentas ya generaron decisiones en su vida que los tienen en ciertas condiciones, ¿sabes? Entonces es como, para mí es como un aliento de decir, bueno, esto es lo que tienen, con qué se puede trabajar. Y ese día la verdad es que logré mucha red vecinal, estaban como muy al pendiente de la señora, entonces entre, ¿sabes qué? Hay que conseguir ropa, hay que conseguir esto, necesitamos cambiarle y todo. Y obviamente en ese pues hay que hacer el traslado médico. La verdad es que los vecinos se organizaron, necesitan a veces un poquito de orientación, pero los vecinos respondieron bastante bien, entonces yo creo que eso también me ayuda. Bueno, y en ese tipo de casos, ¿cómo elabora una intervención social? Primero ahí fue verificar la condición familiar, porque efectivamente primero tienes que ver sus redes primarias de apoyo. En este caso había un nieto y había un hijo, pero los dos traían discapacidad intelectual. El chico ha de haber tenido yo creo que unos 20 años físico, pero mentalmente era un niño de 5. Entonces el niño, pues no. Y el hijo también traía discapacidad. Pero entonces si vas buscando, pues, yo digo, primero haces un diagnóstico inicial de lo que hay. Cuando es una condición de urgencia, pues hay que buscar, ¿no? Lo primero es resolver la condición de salud. Si te estás viendo que está crítico, y en ese tiempo también a lo mejor que nosotros como profesión lo que tenemos es que podemos ser interdisciplinarios. Entonces en ese tiempo me acompañaba un médico y el médico me dijo, esto es crítico, ¿se atiende hoy o se atiende hoy? Entonces encárguese de esto, yo me encargo de esto y obviamente también del equipo que te rodea, creo que eso también te ayuda mucho. Claro, y por ejemplo, justo, ¿qué técnicas utiliza usted para evaluar a esa familia? O sea, como qué tipo de herramientas. Pues primero la entrevista. Tenemos, obviamente nosotros aquí estipulado, pues tenemos la entrevista, tenemos el estudio socioeconómico, pero obviamente esas entrevistas te dan a generar un plan de intervención y en ese rato pues sí dices, pues todo lo haces rápido, pero efectivamente pues tienes que generar un plan de intervención. Si son casos a lo mejor de silla de ruedas, pues yo ya fui, hice mi entrevista, hice mi estudio socioeconómico y hago mi plan de intervención. Pues ¿qué necesito? Mira, estos documentos necesitamos el documento de soporte y vamos visualizando el trabajo para irlo programando. Pero sí, principalmente es tu entrevista, tu técnica de entrevista, tu estudio socioeconómico y asimismo también a lo mejor la coordinación institucional que logres tener. ¿De qué manera influyen los derechos humanos en tu labor diaria? Mucho, influyen demasiado porque efectivamente dentro de nuestro ámbito de trabajo pues nos rigen los derechos humanos y obviamente somos muy observados, ¿no? Entonces efectivamente tenemos que tener esa humanidad para atenderlos, pero también tenemos pues reglas y lineamientos que nos rigen. Tenemos que tener la calidez de atender a la persona, pero efectivamente dentro de los parámetros que la institución nos marca, entonces es indispensable, es médula. Sí, los derechos humanos, sí. ¿Y cómo se mantiene actualizado? Nos mandan a congresos, nos mandan a conferencias. Aquí efectivamente nos capacitan mucho porque pues, somos una institución pública, entonces tenemos que estar vigentes a todo lo que están haciendo porque también, por ejemplo, con el cambio de la canasta básica, el cambio de la economía, tenemos que estar actualizados porque es algo que nos rige. Entonces obviamente nos mantienen actualizados, más ya aparte que tomes tus diplomados o alguna información que tú digas, esto me sirve para enriquecer mi trabajo y mi labor diaria, pues ya, es de cada quien y responsabilidad de uno. ¿Qué diría que son errores comunes que cometen los nuevos trabajadores sociales? ¿Errores comunes? Sí, tal vez se refiere como a... pues no sé, yo creo que, por ejemplo, hablando del tema de valores o de confidencialidad o todo esto, ¿cuál sería uno de los errores comunes que pueden llegar a cometer los trabajadores sociales? Yo creo que nuestro error como gremio es sentirnos menor a otras profesiones. Oh, claro, sí, lo O sea, es mencionas cierto mucho. que eso no es como un error, pero cierto es que luego nos minimizamos, ¿no? O sea, puedes estar en una sala con un psicólogo, un doctor, un abogado, y tú ves que como gremio tendemos, o la mayoría tienden a hacernos menos, ¿no? Sí. Como omiten participar, omiten proponer, y efectivamente yo creo que eso es uno de los errores, porque obviamente si no nos hacemos como nivel, ¿para qué sirve un trabajador social? Creo que para qué sirve, pero ¿por qué? Porque no nos aventuramos a proponer, a hablar, a hacernos presentes, y creo que esa es una parte que hemos tenido como gremio.
Es como mencionar que el trabajo social era como siempre asistencialista, ¿no? Sí, como que, pues trabajo social, ¿qué hace? No, pues él nada más hace trámites administrativos, no hace más. No, o sea, tenemos mucho campo, pero cierto es que también nosotros nos hacemos menos. Entonces esa parte como que a lo mejor sentirnos empoderados de nuestra carrera, de proponer, de decir, pues nosotros nos basamos en esto, ¿no? Yo creo que por ahí podríamos rescatar. Y personalmente, ¿cómo manejas la confidencialidad? Nosotros tenemos una ley que nos rige. Entonces, efectivamente, yo te puedo venir a hablar de mi experiencia. Por ejemplo, ya te hablé del caso, pero no sabes nombre, no sabes de dónde, ¿sabes? Entonces, sí, efectivamente, datos personales, situaciones más críticas o que ya tú expongas más a profundidad del caso no se puede, porque efectivamente tenemos una ley vigente que nos rige. Entonces, así, si tú me dices, oiga, podemos hablar de cuántos adultos mayores atiende. Sí, a grandes rasgos te puedo decir, son tantos, de tantas edades y hasta ahí, pero no vamos a abundar más, porque efectivamente tenemos una ley muy observable y puesta en una situación administrativa. Bueno, y en estos casos, ¿cómo identifica un factor de riesgo en las familias? ¿Cuál? ¿En el que estamos hablando o en general? En general. Un factor de riesgo, primero, por ejemplo, puedes ver el tema de salud. Es decir, viene la persona, ahorita tenemos muchos casos de hemodiálisis, ahorita es muy complicado el tema de salud. Entonces, efectivamente viene la persona, si acaso viene, pero tú ya ves que es un joven de 30 años ya con insuficiencia renal grado 5, pues obviamente ya ves las desventajas, o sea, no puede trabajar, no va a tener seguro social, y efectivamente un tratamiento de hemodiálisis es muy costoso, entonces empieza a ser sonado, ¿no? Puede ser una persona que pues la dejó la pareja porque ya no le puede sumar a su situación económica. Entonces vas viendo. Y efectivamente yo así priorizo los casos. Digo, este es más atenuante, este me puede esperar un poquito más, este es de hora para hora. Sí. Qué complejo, ¿no? Es que son muchas realidades. ¿Y usted qué estrategia utiliza para crear confianza en los usuarios? ¿O simplemente llegan así como ya, pues no sé, con una confianza a ellos mismos de que vengan buscando? Creo que tiene que ver mucho también en la manera en que uno les habla, ¿sabes? Yo creo que eso te da, es como si tú llegas a pedir informes en el seguro y les dices, oye, disculpa, vengo a pedir una cita, y te contestan de malamente, y te voltean y te ven feo, pues dices, no, gracias, ¿no? Yo lo primero que hago es presentarme, siempre primero te presentas, soy fulana de Abraham, soy de tal lado, y yo el día de hoy lo voy a atender, ¿cómo le puedo servir? Te cambian, ¿no? Decir, mire, vengo por esta situación. Si tienen dos nombres, claramente digo, ¿cómo le gusta que le llamen? No, pues a mí me gusta que me digan Petra. Pues le hablas por el nombre que ella se identifica y obviamente te va a dar pauta a decir, ella me va a escuchar. A lo mejor no me puede resolver, pero me va a escuchar. Y entonces ya, tu entrevista va en otro enfoque, ya tienes una confianza donde la persona se puede ir desenvolviendo. ¿Qué retos enfrentas en tu área de trabajo? Muchos. Ahorita de verdad, pues bueno, ustedes vieron ahorita que llegaron, tenemos una demanda de trabajo demasiado. O sea, a fin de cuentas estamos recibiendo casos nuevos, no sé, 5 o 6 diarios, pero ya traes un cúmulo atrás que tienes que atender. Por eso yo les decía, voy organizando, tengo esta prioridad porque el señor tiene hemodiálisis y ya trae un antecedente. Y entonces ese reto de organizar, distribuir tus tiempos, gestionar los apoyos, porque a veces no todos los podemos aquí, o salen más necesidades que yo no puedo paliar aquí en el trabajo, entonces hay que hacer coordinaciones y es un desafío también totalmente completo porque cada institución tiene sus maneras, tiene sus modos y la gente también. Entonces yo creo que el desafío ahorita es la demanda de trabajo. Bueno, y en todos los casos que usted ha tenido, ¿cómo involucra a la familia en los procesos de intervención? Si hay familia, los voy haciendo partícipes, por ejemplo, un decirte, ¿sabe qué? Vengo y pido la silla de ruedas para mi mamá. Pues necesitamos estos documentos, ¿no? Pues el documento médico no lo tengo. Dese la tarea de llevar a su mamá al centro de salud. Si usted cumple con eso, yo puedo ayudar. Si usted no me ayuda, yo no puedo ayudar. Porque efectivamente no le puedo ir a resolver todo. Y tenemos que ser los responsables también. Porque yo te voy a dar la silla de ruedas y la vas a tener guardada porque no la vas a llevar a atención médica. Entonces tú no hablas para que la necesitas, ¿no? Entonces hay que involucrarlos en hacerlos partícipes de, te toca esto, a mí me toca esto. Y de ahí hay que darle seguimiento. ¿Qué opina usted de las distintas áreas de trabajo social?
como académica, empresarial, jurídica, hospitalaria, o sea, ¿es desenvuelto usted en alguna otra? Porque nos menciona ahorita que por lo tanto es más como hospitalario, ¿no? Nosotros somos asistencial, pero cierto es que hay que coordinarnos. Pero yo digo que tenemos muchos espacios. Digo, a mí siempre me llamó mucho el tema asistencial porque di mi servicio. Y dije, por ahí voy. Pero también trabajé ya en salud, me tocó ya trabajar en salud y la verdad es que tenemos muchas oportunidades. Pero siento que la debilidad es eso, pues el no sentirme merecedores a tener tanto campo de acción, ¿sabes? Porque dime qué carrera tiene tanto campo de acción. No. Entonces el tema es que efectivamente pues nos sintamos parte de cada área que tengamos porque somos muchas. Pero cierto es que a mí entre salud, asistencial y jurídico son mis fuertes. Sí. ¿Qué recomendaciones nos darías a nosotros que estudiamos actualmente trabajo social? Pregunto, cuestiono, ¿sabes? Porque efectivamente, decirte, y yo después lo hice saber a la escuela, porque te dicen, pues una técnica, una metodología, tenemos estrategias y tenemos técnicas, ¿no? La técnica de la entrevista, y no sé ustedes, teníamos un semestre para la técnica de la entrevista, pero ¿cuánto te ayuda en la práctica? Porque entonces si lo ves en los libros, esto sí te tiene que ser así, pero ¿qué tanto la practicas en ese momento? Para que entonces cuando salgas, ya de verdad traigas una herramienta a tu favor, como el estudio socioeconómico. Ustedes van empezando, chicos, pero ¿qué tanto le abona la carrera a que efectivamente se pueda desarrollar un estudio socioeconómico, un diagnóstico de familia? Porque luego ahí también es donde batallamos, porque efectivamente luego en el mismo gremio le dices, pues déjame ver tu estudio socioeconómico. No me da pauta saber qué es la condición real de la familia, ¿sabes? Y eso ahí donde dices, bueno, pueden aterrizarlo, pregunten, cuestionen, porque si no lo hacen ahora, después nos lamentan el futuro, de verdad. Bueno, esta pregunta siento que es un poquito más personal. ¿Cuál considera que es la parte más gratificante de su profesión? La gente. La respuesta de la gente, mira, en lo particular, como tenemos tanta demanda de trabajo, el viernes organicé salidas para entregar apoyo de pañales, pero de verdad la gente que menos tiene es la que es más agradecida, y no porque vengan y te alaben, ¿sabes? Pero tú te das cuenta que el sacrificio que hace la gente. Salió una señora y me dice, señorita, yo sé lo que me implicó venir a traerme a hacer. No, señora, por favor, no, ¿verdad? No puedes recibir. De verdad que me está dando el corazón porque es lo que yo puedo dar. No me lo desprecio. Entonces, ¿con qué sacrificio te está dando eso? Y yo creo que la respuesta de la gente es la más gratificante. Y por ejemplo, por el otro lado, esa es la misma pregunta pero a la inversa, ¿qué diría usted que es lo más desagradable o si ha tenido algún momento en el que los usuarios no quieren colaborar en el proceso? Creo que lo más, a lo mejor la otra parte de lo gratificante o no, es cuando no puedes de verdad generar la ayuda. Me pasó con un caso y se los aterrizo para que la señora necesita una cirugía, adulta mayor, no puede trabajar, cuestión de columna, y entonces estás buscando porque te das cuenta que el recurso pues es caro, ¿no? La cirugía. Y entonces estás tocando puertas de una asociación, otra asociación, y ves que no se puede. Y entonces es esa frustración de decir, bueno, la señora hace de su parte, porque efectivamente la señora es muy comprometida, pero la parte de decir, bueno, es que no todo lo podemos resolver, ¿sabes? Y como el decir, esto sí me toca y esto ya no es mío. Esa parte creo que ahí es donde te puede frustrar si no aprendes a manejarlo. ¿Qué te indica que tu intervención está funcionando? El cambio de la vida de la gente, ¿sabes? Porque, por ejemplo, este caso de la silla de ruedas de la señora, ella se salió, buscó alternativas, logramos que se reuniera, pero entonces ahora la señora ya está en su recuperación y dice, señorita, próximo ya estoy trabajando. Yo lo que necesitaba era mi cirugía. Y entonces dice, bueno, mi intervención yo porque hiciste un cambio para mejor adelante. Y yo creo que ahí lo puedes ver tangiblemente. Es algo de Justo como mencionaba en la pregunta anterior, bueno, también nos mencionaba otro trabajador social que ustedes tampoco, bueno, nosotros no nos podemos como extralimitar con un usuario, no es la palabra, como ya llegar más lejos de hasta donde es tu labor. yo creo que eso te lo va dando la experiencia, chicos.
porque a veces efectivamente cuando vamos empezando nos ponemos al mundo, ¿sabes? Sí puedo hacerlo, lo hago. Pero la experiencia te va diciendo, esto sí me compete, esto sí se puede hacer y esto ya no me compete, o a lo mejor el resultado no fue lo que esperaba, pero no fue por mi actuar profesional, ¿sabes? Pero sí tenemos que ser como muy cuidadosos y decir, esto sí, esto no. Un ejemplo, esta señora, pues ya tengo unos años acompañándola asistencialmente lo que se puede, ¿no? Pero luego la gente te toma un vínculo y si tú no sabes poner esa línea muy delgada de límite, pues efectivamente se sobrepasa algo personal, pero para tu labor diaria ya no es saludable. Entonces efectivamente es como cuidar, ¿sabes? Esto sí se puede, esto no se puede, esto sí me compete, esto no se me. Porque si no también te llega la frustración de decir, no se pudo, pero no era tuyo, no te tocaba, ¿sabes? Bueno, antemano agradezco sinceramente el tiempo que nos brindó para responder esas preguntas y compartir sus experiencias profesionales. Su testimonio me permite comprender mejor el labor del trabajo social y la importancia que tiene el bienestar en las personas y las comunidades. Bueno, creo que sí fue muy gratificante platicar un poquito con usted y creo que nos retroalimenta bastante a los tres. Y creo que sí, justo como tocamos temas que nos resuenan, ¿no? O sea, porque son cosas que ya hemos escuchado en la carrera y que justo estamos viendo y pues no sé si fue de bastante ayuda. Con gusto, chicos, igual si yo les puedo ayudar en algo, si no sé, alguna inquietud, algo más, con todo gusto, de verdad, es muy gratificante, pues. A lo mejor efectivamente cuando me dijo a ti, no soy muy de palabras, la verdad yo soy de acciones. Pero cierto es que como gremio, pues han procurado, digo, los colegios, las instituciones que somos la mayoría de personal de trabajo social, han procurado generar como una unión, ¿sabes? Y creo que eso también como gremio nos favorece mucho porque efectivamente si nos vamos sumando entre cada institución que estamos, somos más visibles como gremio. Y eso pues, efectivamente nos ayuda a nosotros, ¿sabes? A ser fuerte a la carrera, a decir, mira, este trabajador social te puede resolver esto, te puede hacer un diagnóstico, te puede hacer algo más allá, no nada más estar sentado. Pues muchas gracias por compartir con nosotros. Con gusto, espero les haya servido.